que era Listo. la hora de inicio, y en otros lugares, pues 5 o 6 horas menos o más, depende de donde estemos. Recuerdo un poco el proceso que hemos ido realizando y os presentaré a la persona que hoy nos acompaña. Iniciamos este trabajo alrededor de la sinodalidad hace ya unas semanas, primero con Rafael Luciani, que nos habló sobre la importancia de la sinodalidad y cómo no es un invento nuevo, sino que ya está presente desde los inicios de la Iglesia, y recogió también todo lo que el Concilio Vaticano nos aportaba. En una segunda sesión, Cristina Hinojés nos habló del sínodo y el trabajo que había hecho en ese sínodo de la sinodalidad el Papa Francisco, ¿no? Y todos los documentos posteriores y hacia dónde podríamos ir. La tercera sesión, la semana pasada, fue más experiencial. La diócesis de Barbastro Monzón, de aquí de España, ubicada hacia el norte de España, nos explicaba su propuesta sinodal, ¿eh? Desde hace unos años están trabajando por tener una estructura sinodal y nos mostraban cuál era el trabajo que ellos habían realizado. Recuerdo que todos los vídeos, los tres anteriores y también el de hoy, los podréis ver en el canal de YouTube de Cristianismo y Justicia, ¿vale? Por lo tanto, ahí podéis volver a revisar todo lo que se va trabajando y también podéis compartir con otras personas que no han podido venir al curso el vídeo para que lo puedan visualizar. Todos han sido muy interesantes y hoy continuamos, damos un paso más en este proceso de sinodalidad, ¿eh? Intentamos redondear, ¿no? O acabar un poco este ciclo situando el tema de la formación en la sinodalidad, ¿no? ¿Cómo podemos formarnos en esa sinodalidad o qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir trabajándola y formarnos y prepararnos para ser realmente comunidades sinodales? Para ello le hemos pedido ayuda a Daniela Canavina, que la tenemos ya aquí y le saludamos. Daniela es de religiosa argentina, ¿sí? De la Congregación de las Hermanas Capuchinas de Madre Rubato, ¿sí? Ella es teóloga, ha dado clases, está dando clases en diversos centros y muy vinculada a la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, ¿eh? Que es probable que a algunos os suene. Y desde ahí va desarrollando su trabajo. Nos parecía interesante el poder acabar con este aspecto, ¿no? Desde qué formación o qué formativo, y pedirle a ella, que es una persona que ha trabajado el tema y que tiene experiencia e ideas, pues que nos ayude, ¿eh? En este desarrollo. Así que la dinámica será la de días anteriores. Le dejaremos a Daniela que haga la exposición entre pues, unos 50 minutos o una hora más o menos. Y después podréis hacer preguntas por el chat. Yo le leeré las preguntas y así ella podrá responder a todas vuestras cuestiones. Os invitamos, como otras veces, a que vayáis poniendo las preguntas a lo largo de la exposición. No hace falta que esperéis al final, las podéis ir escribiendo conforme os surjan, quedarán ahí recogidas y al final sí que se las expondremos. Muy bien, Daniela, pues muchas gracias, por aceptar nuestra invitación y querer colaborar con este curso. Y somos todo oídos. Te dejamos que nos ayudes a seguir pensando en sinodalidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio con ustedes desde la otra parte del mundo, desde Argentina, la ciudad de Rosario, cerca de Buenos Aires, para que se ubiquen. Ya entrando en el calorcito y ustedes en el frío, pero bueno, desde aquí vamos animando el corazón para vivir en plenitud este proceso sinodal. El tema que vamos a trabajar es el de la formación para la sinodalidad. Nos vamos a acompañar con una presentación para que podamos ir fijando algunos aspectos, se puedan, quizás esos aspectos susciten algunas preguntas o confirmen los procesos que estamos realizando en este momento. Primeramente, poder compartirles que en este tiempo de implementación sinodal, de recepción de las directrices del sínodo, todo el pueblo de Dios está invitado a recepcionar y asimilar vitalmente esas directrices,
las indicaciones, las orientaciones sinodales del proceso sinodal realizado en estos últimos años. En este momento es fundamental la fase de lectura y de estudio del documento final, que es el fruto de un largo recorrido. ¿Para qué esta fase de lectura, de estudio, de formación? Para que pueda traducirse todo lo vivido en esta experiencia sinodal en prácticas concretas, sea en las iglesias locales, en las agrupaciones de iglesia, teniendo en cuenta los diversos contextos. Esto es sumamente importante. Lo que ya hemos realizado y lo que aún nos queda por hacer. ¿Cuál es el fin de todo esto? Aprender y desarrollar cada vez mejor el estilo propio de una iglesia sinodal y misionera. Y quisiera que pudiéramos recordar lo que dijo el Papa Francisco. Salgo un momentito y luego continuamos. Lo que dijo el Papa Francisco. Esto está presente en la primera página del documento final a término de la Asamblea 2024. Él nos dijo que estamos invitados a valorar y a tener muy en cuenta dicho documento porque fue votado y aprobado por la Asamblea en todas sus partes y él mismo se unió con su firma, con su aprobación al nosotros de la Asamblea. Las indicaciones, va a decir Francisco, que están allí contenidas, expresan la madurez alcanzada en el camino y esas indicaciones deben restituirse al pueblo de Dios a través de la escucha, del discernimiento, ofreciendo, por cierto, orientación para la vida y para la misión. Y frente a esto que acabo de decir y que todos seguramente hemos leído, ya somos familiares del documento final del sínodo, se hace aún más necesaria lo que le estábamos compartiendo y leyendo en la diapositiva. Se hace necesaria una cultura y una espiritualidad sinodales animadas por un profundo deseo de conversión y sostenida esta cultura y esta espiritualidad sinodal por una formación adecuada. Nadie da lo que no tiene, nadie da de lo que no se nutre, nadie da de esa experiencia del paso de Dios por la vida personal, por nuestras comunidades locales, por la iglesia toda. Dicha formación, es importante tenerlo en cuenta, no se limita o no puede limitarse solo a la actualización de contenidos, sino que debe abarcar integralmente todas las dimensiones de la persona, sus capacidades intelectuales, emocionales y espirituales, actitudes, valores, calidad, profundidad de sus relaciones con los demás y con el entorno, promoviendo, por cierto, un desarrollo armónico, equilibrado, pleno, que permita a cada uno desplegar todo su potencial, sus dones para el bien común y para la misión de la Iglesia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No se puede limitar solo a actualizar contenidos, sino que debe tocar nuestras personas, porque todo este proceso sinodal es un proceso que invita a la conversión, a la transformación de las prácticas personales, comunitarias y eclesiales, por cierto. También un profundo proceso formativo fortalecerá la orientación misionera, la construcción de la comunidad eclesial, la apertura a la escucha espiritual, porque se nos recordaba que no sabemos escuchar lo suficientemente bien en el sentido de dejarnos afectar por la palabra, por la circularidad, ¿no? Por esa palabra que circula en los círculos comunitarios y por el ejercicio del discernimiento personal y comunitario. Esto ya viene dado
y formulado en el Instrumentum Laboris, en el numeral 58, que preparó todo el desarrollo para llegar al sínodo en la Asamblea 2023. Si nos formamos verdaderamente como discípulos misioneros, podremos dejarnos guiar por el Espíritu en el empeño de promover la participación activa como coprotagonistas en el camino eclesial. Es decir, para participar, para ser coprotagonistas, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y hay una necesaria plataforma de formación para que el Espíritu pueda imprimir en cada uno de nosotros, pueda como animarnos en el camino a visualizar cuáles son aquellos aspectos que tenemos que abordar para llegar a la concreción de esta experiencia sinodal vivida por toda la Iglesia. Frente a este tema de la participación activa, quiero retomar un aporte del cardenal Tobin dirigido a la arquidiócesis de Newark, de donde él participa, y podemos afirmar con él que la participación de la cual veníamos hablando, participación, coprotagonismo, protege la identidad de cada miembro del pueblo de Dios, impidiendo que el tránsito hacia el nosotros eclesial haga desaparecer el yo en el anonimato de una comunidad indiferenciada. Parece un aporte muy interesante, ¿no? Formarnos para una participación coprotagónica basada o sustentada por la igual dignidad bautismal, impide que ese tránsito hacia el nosotros eclesial haga desaparecer mi propia individualidad, mi identidad como tal, y entre en el mar de un anonimato, diciendo amén a todo lo que va aconteciendo. La auténtica participación, más allá del cumplimiento de las formas o rituales que me hacen sentir parte de la comunidad, evita que el grupo se convierta en una masa anónima donde se pierda esa identidad individual. Participo con este proceso que me antecede formativo para poder tener palabra, para poder justificar, para poder defender y no solo para perderme en una reflexión que otros hacen y de la cual yo me puedo sentir ajena. Con ello se señala el riesgo, con esto que acabamos de decir, lo que expresa el cardenal Tobin, se señala el riesgo de que un grupo, al volverse excesivamente homogéneo, termine diluyendo a las personas en esa masa indistinta, despojándolas de su singularidad y del valor propio que cada uno aporta en la construcción del nosotros eclesial. Y frente a ello, el reconocimiento de la distinción y la riqueza de la diversidad brota de una formación capaz de integrar y potenciar los dones de cada persona. Ustedes podrán recordar, o tal vez no, que ya desde el Sínodo para la Amazonía se viene poniendo a la Iglesia en calidad de discípula y aprendiz. No solo es maestra, también aprende en el reconocimiento de la riqueza, de la diversidad, en la escucha del aporte que toda la Iglesia, en sus diversos carismas, ministerios y vocaciones, va sumando para el discernimiento común en esta hora de transformación y de cambio. Una auténtica formación sinodal no uniforma, sino que ayuda a descubrir cómo la pluralidad de estos carismas, vocaciones y ministerios y experiencias varias enriquece la comunión y fortalece la misión compartida. Todo esto, por cierto, confluye en un punto relevante: formar para un nuevo tipo de relaciones. Y esto es precisamente lo que plantea el documento final del sínodo, la necesaria y urgente conversión de las relaciones.
porque muchas veces el santo pueblo fiel de Dios se ha sentido como pasivo en el sentido de estar solo recepcionando lo que le viene dando, pero no como un sujeto activo de discernimiento que puede en paridad de condiciones buscar la voluntad de Dios, lo que agrada, lo que es bueno, lo que le hace bien hoy a la iglesia. La idea fundamental gira en torno a esta formación que debe convertir nuestro modo de vincularnos, nuestro modo de relacionarnos. Y esto es sumamente importante. Y esta idea fundamental gira en torno a otra premisa que apalanca el entero proceso de renovación y viene recogida de esta manera, ¿no? La formación para una iglesia sinodal requiere ser emprendida en modo sinodal. ¿Qué estamos diciendo con esto? Todo el pueblo de Dios se forma junto, al tiempo que camina junto. Esto se escuchaba en la última asamblea de sínodo que tuve la gracia de participar, cómo el documento final nos va llevando a esta idea tan fuerte, formarnos juntos, porque si nos formamos juntos, sabremos caminar juntos, y el camino que hacemos juntos lo vamos tallando entre todos. Entonces es muy importante, como se decía, que obispos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, laicos, la vida consagrada, encuentren este íter formativo que los hermana en la búsqueda de la voluntad de Dios. Esta es la novedad. Y esto implica que tanto los itinerarios formativos como especialmente las estructuras deben repensarse desde un dinamismo relacional capaz de proponer un itinerario discipular configurativo en el que todos participen activamente, reconociendo y ejerciendo la corresponsabilidad como dimensión esencial sinodal. Entonces, la importancia de proponer itinerarios discipulares que nos vayan configurando y animándonos a esta corresponsabilidad como una dimensión esencial en este tiempo de la Iglesia. De acuerdo al numeral 141 del documento final, la sinodalidad, en efecto, implica una profunda conciencia vocacional y misionera, fuente de un estilo renovado en las relaciones, de lo que venimos hablando, de nuevas dinámicas participativas y de discernimiento eclesial, así como de una cultura de la evaluación que no puede establecerse sin el acompañamiento de procesos formativos específicos. Más adelante lo diré, pero tenemos que formarnos para instalar esta cultura de la evaluación, de la transparencia, de la rendición de cuentas, o sea, todas categorías que invitan realmente a asumirlas, pero pudiendo cargarlas de contenido. ¿Qué estamos diciendo con evaluación, con transparencia, con rendición de cuentas, con coprotagonismo? Cuando hablamos de la igual dignidad bautismal, cuando hablamos de discernimiento, de conversación en el espíritu, hay muchos temas que están dando vueltas, pero que no los podemos repetir por repetir, sino que tenemos que entender qué estamos diciendo con ellos, y ellos, por cierto, terminarán en una práctica sinodal que será evaluada constantemente en el tiempo y cotidianamente, hasta podríamos decir. De allí que se hable de una adecuada formación para crecer en la práctica de la sinodalidad. Por tanto, considero la exigencia de que el proceso de formación asuma al menos las siguientes cuestiones fundamentales. O sea, que la tarea de la formación en este tiempo de la Iglesia asuma al menos las siguientes
cuestiones fundamentales. Señalé 8, puede haber más. Capacitar para el diálogo y la toma de decisiones en común. 2, formar para la participación activa en la vida de la comunión eclesial, coprotagonismo, corresponsabilidad, veníamos diciendo. 3, desarrollar la capacidad de expresar ideas y acoger conflictos. 4, aprender a discernir espiritualmente en comunidad, lo que conlleva también un aprendizaje de discernimiento personal. 5, cultivar una actitud crítica y autocrítica. 6, ayudar a construir el nosotros. 7, promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente. Y 8, fomentar la experiencia vivida por la Iglesia, formando en el método de la conversación en el espíritu. 8 puntos y vamos a ver uno por uno a partir de este momento. Vamos a realizar un recorrido de estos 8 puntos. Comenzamos por el primero: capacitar para el diálogo y la toma de decisiones en común. Significa que las personas ejerciten su autonomía de pensamiento y libertad de expresión, no de manera aislada, sino en un proceso compartido. El diálogo maduro consiste en ceder y defender posturas sin imponerlas, reconociendo la riqueza de la diversidad, que nunca puede ser interpretada como una amenaza. Es rica la discusión, es rico la escucha de lo diverso, nos hace bien para tamizar ese discernimiento y el valor de cada, y siempre hablando con intencionalidad, que es uno de los aspectos de la conversación en el espíritu. En segundo lugar, estamos hablando de participar activamente en la vida de la comunidad eclesial. Participar activamente se opone a la pasividad, donde otros deciden o resuelven problemas. De esto estamos muy acostumbrados en nuestra iglesia. Implica, en este caso, que cada bautizado se asuma como sujeto corresponsable del camino eclesial, comprometiéndose en la construcción de la comunidad y del bien común. Sujeto corresponsable, ¿quién? Cada bautizado. Por otro lado, también se nos está ayudando a desarrollar la capacidad, o es uno de los puntos que tenemos que poner las mayores energías, desarrollar la capacidad de expresar ideas y acoger los conflictos. En una iglesia sinodal se decide por discernimiento y esto figura en el llamado vademecum, que acompañó toda la preparación previa. El discernimiento comunitario exige que cada persona aporte su escucha interior del espíritu y comparta, por cierto, disculpe, estaba sonando el teléfono y yo aquí, estamos en el tercero: desarrollar la capacidad de expresar ideas y acoger los conflictos. La libertad se evidencia al expresar las ideas con claridad y sin temor. Entonces, la madurez se refleja en la capacidad de aprender a acoger los conflictos como parte natural de la vida comunitaria, utilizando estos conflictos como oportunidades de crecimiento en lugar, por cierto, de evitarlos o reprimirlos. Es decir, en la iglesia nos encontramos con conflictos. ¿Qué hacemos con esos conflictos? ¿Los evitamos? ¿Los reprimimos? ¿Esperamos que otros los solucionen? ¿O podemos ayudarnos desde procesos fuertes de formación a fortalecer nuestra interioridad, a expresar ideas con claridad y sin temor, y a madurar ese reflejo que a veces tenemos de huir de las situaciones críticas y considerar que los conflictos también son una oportunidad para el crecimiento? Ahora sí,
el cuarto punto es aprender a discernir espiritualmente en comunidad. En una iglesia sinodal, decía, se decide por discernimiento, y esto aparecía en el famoso Vademecum que se nos presentó preparándonos ya para la celebración sinodal. El discernimiento comunitario exige que cada persona aporte su escucha interior del espíritu y comparta sus movimientos interiores, liberándose, como dicen estos dos autores que trabajan todo el tema de la conversación en el espíritu, de amarres materiales, ideológicos y afectivos. Solo así se podrá contribuir de manera responsable y consciente al camino común, escuchando y orientando la acción de la comunidad según la luz del Espíritu o a la luz del Espíritu. Otro punto, el quinto, es la invitación a cultivar una actitud crítica y autocrítica. Una actitud crítica refleja madurez intelectual, permitiendo evaluar procesos y estructuras sin conformismo y evitando aceptar lo que no contribuye al bien común. La autocrítica es expresión de libertad personal y honestidad, imprescindible para este camino de conversión constante y para el crecimiento tanto individual como comunitario. Entonces estamos invitados a reflejar nuestra madurez intelectual a través de los procesos de formación, permitiendo evaluar y evaluarnos constantemente sin entrar en un proceso de conformismo. Sexto punto, construir el nosotros eclesial. La formación busca promover relaciones que asuman el destino colectivo desde la responsabilidad y no desde la imposición. Esto implica reconocer que el nosotros corporativo se construye con escucha, con diálogo, insisto, fortaleciendo la unidad en la diversidad. Para este gran legado de la construcción del nosotros eclesial, tenemos que aprender a escucharnos y a dialogar, liberando las agendas personales que a veces impiden el camino llano del espíritu en nosotros y con nosotros. Punto séptimo, promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente. Esto ha sido muy fuerte en el sínodo y requiere realmente de una gran formación. Ya hay algunas propuestas para brindar desde Latinoamérica, por ejemplo, a través de Cáritas Latinoamericana, la formación en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente. Que estemos atentos porque es bueno poder entender qué estamos diciendo con estas tres grandes categorías. Practicar la rendición de cuentas requiere madurez para reconocer errores, para aprender de ellos. La transparencia protege a la comunidad del secretismo y de dinámicas que favorecen actitudes abusivas, y sabemos muy bien de qué estamos hablando: abuso de poder, abuso espiritual, abuso económico y también, por cierto, abuso en orden a lo sexual. Mientras que la evaluación se convierte en un instrumento de ajuste e impulso, promoviendo el crecimiento personal y el comunitario. Es como que nos tomamos el pulso. Bueno, ¿cómo vamos caminando? ¿Qué necesitamos revisitar? ¿Qué necesitamos acomodar? Para que ajustando tomemos un nuevo impulso ante los objetivos planteados. Otro punto, el octavo, es fomentar la experiencia vivida por la Iglesia, formando en el método de la conversación en el espíritu. Teniendo en cuenta la importancia de este método de la conversación en el espíritu para animar la experiencia vivida por la Iglesia sinodal, la formación en este método, en particular para quienes asumen el servicio como animadores, facilitadores, capaces de acompañar a las comunidades a practicarlo,
es una prioridad en todos los niveles de la vida eclesial para todos los bautizados, comenzando, y esto lo dijo fuerte también el sínodo y el Papa Francisco lo recordaba, por los ministros ordenados. Y en un espíritu de corresponsabilidad y apertura a las diferentes vocaciones eclesiales. O sea, estar sentados en una misma comunidad vital, cardenales, obispos, presbíteros, vida consagrada, con el rostro de mujeres, varones, religiosos hermanos, laicos, tratando de discernir el futuro de la iglesia, a muchos no les resultó nada fácil. Además, sabemos que la iglesia se para siempre enseñando, entonces aprender a escuchar y dejarme afectar por la palabra de un laico, de una mujer, que tan discutido estuvo ese tema durante todo el proceso, de un religioso hermano que no tiene el rol de una determinada autoridad, que no es excelencia ni eminencia, entonces dialogar en el mismo plano no es cosa fácil y hay que formarse. Por eso me parece sumamente importante lo que dice en el documento final numeral 42. La formación para la conversación en el espíritu es la formación para ser una iglesia sinodal y marca que primeramente esta formación debe comenzar por los ministros ordenados y en espíritu de corresponsabilidad abrirse a las diferentes vocaciones eclesiales. Esto es sumamente importante y bueno, por experiencia personal, porque me tocó ser facilitadora del método de la conversación en el espíritu en ambas asambleas sinodales, yo creo que es un método que le hace mucho bien a la iglesia porque nos pone en ese caminar juntos, formarnos juntos, escucharnos juntos para discernir juntos lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Por tanto, la formación en la sinodalidad misionera constituye un elemento transversal, un eje transversal e indispensable para que podamos vivir la sinodalidad como estilo, como conversión permanente y como misión, según está expresado en el numeral 141 del documento final. O sea, la meta, el objetivo de esta iglesia sinodal es la misión. Por eso la gran pregunta que acompañó todo el desarrollo, especialmente de la segunda asamblea en el 2024, fue cómo ser una iglesia sinodal misionera. Y ese cómo, ese adverbio interrogativo de modo, fue lo que más nos costó, el aterrizaje, cómo hacerlo. Y tratamos de construir y de responder a ese cómo juntos, en paridad de condiciones, con la igual dignidad bautismal que nos hermana. Esto requiere, por cierto, todo esto de la formación requiere revisar los procesos y planes formativos. Fue prácticamente un grito en el sínodo, ¿no? Hay que formarse, hay que revisar los planes formativos. Se hablaba de revisar los planes formativos en las casas de formación. Entonces hay como una tarea muy grande en nuestras catequesis, en nuestras universidades, en los distintos centros donde recurrimos para adquirir formación. Bien, la formación sinodal tiene que estar presente en la sinodalidad como eje transversal. Entonces, ¿qué se pide que en estos planes de formación aparezca, que se incluya explícitamente la dimensión sinodal, asegurando que se favorezca la experiencia, se insiste siempre, de escucha, de discernimiento, de participación y de corresponsabilidad? Así, la sinodalidad no se entenderá como un tema añadido, sino como un eje transversal que configura el modo de ser, de relacionarse y de ejercer la misión en la comunidad. Por algo, cuando definimos a la sinodalidad como constitutiva de la Iglesia, la definimos como modus vivendi et operandi, es un modo de ser, es un estilo que marca
nuestra dimensión personal y nuestra práctica comunitaria de hacer iglesia. Quisiera traer en este momento algunos puntos relevantes del documento final del sínodo. Vamos a comenzar por el numeral 143, en el que expresa lo siguiente. Una de las peticiones que ha surgido con más fuerza de todas las partes y a lo largo del proceso sinodal, fíjense lo que estoy diciendo, una de las peticiones que ha surgido con más fuerza de todas las partes y a lo largo de todo el proceso sinodal, y recuerden que comenzamos tempranito, 2019, eh, es que la formación sea integral, continua y compartida. Su finalidad, decíamos, no es solo la adquisición al inicio de esos conocimientos teóricos, sino la promoción de la capacidad de apertura y encuentro, de compartir y colaborar, de reflexión y discernimiento en común, de lectura teológica de las experiencias concretas. Por tanto, debe cuestionar todas las dimensiones de las personas. Decíamos, intelectual, afectiva, relacional y espiritual. E incluir experiencias concretas, sobre esto al final va a ser el cierre que antecede a la conclusión, experiencias concretas debidamente acompañadas. Igualmente, fue manifestada la insistencia en la necesidad de una formación en la que participen juntos hombres, mujeres, laicos, consagrados, ministros ordenados y candidatos para el ministerio ordenado que les permita crecer en el conocimiento y estima mutuos y en la capacidad de colaborar. Algo que se escuchaba, o sea, la importancia de los itinerarios formativos en clave sinodal en los seminarios para erradicar el clericalismo. Entonces, desde el vamos se tiene que comprender, entender de qué estamos hablando al decir sinodalidad y cómo se hace práctica esa sinodalidad. Por otro lado, también esto requiere la presencia de formadores idóneos y competentes, capaces de confirmar con la vida lo que transmiten con la palabra. Y sólo así la formación será verdaderamente generadora y transformadora. Y tampoco, dice ese numeral, debemos pasar por alto la contribución que las disciplinas pedagógicas pueden aportar a la preparación de cursos de formación bien orientados, atentos a los procesos de aprendizaje en la edad adulta y al acompañamiento de las personas y comunidades. Por tanto, termina diciendo este numeral, debemos invertir en la formación y en la formación de formadores. Debemos invertir, y este es un llamado de atención a todas las arquidiócesis, diócesis, centros de formación. Y en los últimos años han surgido escuelas e iniciativas, dejando ya este numeral. Fíjese que en los últimos años han surgido escuelas e iniciativas de formación en sinodalidad a nivel nacional, internacional. Esto que estamos haciendo es una muestra, por cierto, y allí pueden recurrir, quien desea, puede recurrir para reforzar la preparación personal o de los llamados equipos sinodales, que recientemente se celebró el jubileo en Roma, o de quienes desean, por cierto, caminar. Entre las propuestas que hoy tenemos hay una que surgió con mucha fuerza, nace de América, pero también tiene una repercusión a nivel internacional mundial, que es la propuesta Juntos, Together, Insieme, para explorar los temas claves del sínodo a través de un curso abierto masivo online. Y esta iniciativa es una colaboración entre el Consejo Episcopal Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, la Escuela de Teología de los Jesuitas de la Universidad de Santa Clara y el Observatorio Latinoamericano de Sinodalidad,
conjuntamente con la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Otro punto sumamente importante es la formación sinodal compartida. Y esto lo encontramos en el numeral 147. La formación sinodal compartida, ¿para qué? ¿Para quiénes? Para todos los bautizados. Esta formación constituye el horizonte dentro del cual comprender y practicar la formación específica necesaria para los ministerios individuales y para los diversos estilos o estados de vida, ¿no? Entonces, esa formación sinodal compartida permite que el presbítero entienda lo que es la vida consagrada, cómo se desarrolla la vida laical y viceversa, los laicos en relación a los consagrados, al ejercicio ministerial en el orden sagrado, es decir, como este conocimiento con el cual podemos comprender y practicar la formación específica, reconociéndonos cada uno en su servicio y en su ministerio. En el numeral 148 del documento final del sínodo se habla de la formación de candidatos al ministerio ordenado, sumamente importante. La petición de que los itinerarios de discernimiento y formación de los candidatos al ministerio ordenado se configuren al estilo sinodal. Esto significa que se debe prever, lo dice este numeral, una presencia significativa en las casas de formación de figuras femeninas, una inserción en la vida cotidiana de las comunidades, que por ejemplo los seminarios no sean una institución cerrada, clausurada en sí misma, sino en un contacto constante en las comunidades, porque las comunidades terminan siendo grandes formadores para nuestra vida de servicio ministerial y, por cierto, y una educación para colaborar con todos en la iglesia y practicar el discernimiento eclesial. Es decir, se invita a los candidatos al ministerio a practicar el discernimiento, porque de nada vale estar en toda esta dinámica si después el sacerdote de turno baja una directiva y dice, bueno, yo los escucho, pero aquí el que manda, el que toma la decisión soy yo, sino que lo que hace es promover justamente el discernimiento. La Asamblea ha pedido una revisión de la ratio formaciones de los sacerdotes que incorpore estas peticiones que fueron maduradas en el sínodo, traduciéndose en indicaciones precisas para la formación en la sinodalidad. Y los cursos de formación deben ser capaces de despertar en los candidatos la pasión por la misión Achentes, por esa iglesia en estado de salida permanente, para dejar de ser una iglesia de sacristía, para dejar de ser una iglesia clausurada en sí misma. Y también se habla de la formación de los obispos, no es un tema menor, para que puedan asumir mejor su misión de componer en la unidad los dones del Espíritu y ejercer un estilo sinodal de autoridad, de esa autoridad que les ha sido conferida. Magnífico, pero ¿cómo la va a ejercer? El llamado es a que la ejerza en estilo sinodal. El estilo sinodal de formación implica también la dimensión ecuménica, por cierto. Y en el numeral 149, la formación del pueblo de Dios a la sinodalidad, recalcando dentro de algunos aspectos algo que también estuvo muy presente en el sínodo, que es el ambiente digital. La cultura digital hoy constituye una dimensión importantísima del testimonio de la Iglesia en esta cultura que estamos viviendo y es un campo misionero emergente. Pero para esto hay que formarse. No es porque me pare delante de una pantalla, estoy haciendo una formación del pueblo de Dios. A veces hacemos ridículo, no formación. Entonces, lo importante aquí es recalcar que para este ambiente digital que debe responder a esta cultura contemporánea, que también tiene sus exigencias, debamos formarnos porque es un campo misionero emergente y sumamente hoy importante que lo podamos asumir desde un serio proceso formativo. Vamos a intentar rápidamente, los minutos que nos quedan,
Diseñar el itinerario formativo en clave sinodal. Vamos a trabajar las llamadas dimensiones del íter formativo en clave sinodal. Cuando digo dimensiones, hago referencia a facetas, perspectivas, componentes que no deberían faltar de un itinerario formativo. Uno de ellos es, una de ellas es la dimensión espiritual. La sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que requiere escucha de la palabra, escucha de las palabras en otras palabras que van siendo parte de esta dinámica de construcción del nosotros, contemplación, silencio y conversión del corazón. Nadie recorre solo el camino espiritual. Se necesita acompañamiento y formación espiritual y personal comunitaria. Y esta formación brota de la acción del Espíritu Santo y es la que sostiene la misión en la Iglesia. Y cuando hago referencia a estos aspectos, me estoy refiriendo todo esto sustentado por el documento final, en los numerales 43 y en el numeral 141. Luego podemos hablar de la llamada dimensión integral. Estuvimos diciendo en dos oportunidades previas que la formación debe ser integral, continua y compartida, abarcando las dimensiones intelectual, afectiva, relacional y espiritual, como lo dice el numeral 143. No se limita a adquirir conocimientos, sino a desarrollar la capacidad de escucha, de diálogo, de discernimiento y de colaboración, como también lo dice el numeral 143. Y es una formación para todos los bautizados, desde la iniciación cristiana a lo largo de toda la vida, como lo formula el numeral 142, con una especial atención a la participación laical. En un momento dije que esta dimensión no se limita solo a adquirir conocimientos, no se limita solo. Es decir, aquí hay que trabajar la formación en el conocimiento, pero también incluyendo esas características de la espiritualidad sinodal tan vitales como lo es la escucha, el diálogo, el discernimiento y la colaboración, el servicio efectivo en la construcción del nosotros eclesial. Podemos hablar también de una dimensión comunitaria y corresponsable. En la iglesia nadie es mero destinatario. Todos son sujetos activos y corresponsables del proceso formativo, como está expresado en el numeral 144. Se impulsa, por tanto, la formación conjunta para fomentar el conocimiento mutuo y la cooperación. Numeral 143. Recordemos que necesitamos formadores idóneos, coherentes, capaces de enseñar con la vida, y es necesario ofrecer una formación continua, permanente, para obispos, para superiores y responsables en los contextos locales, como figura en el numeral 71 del documento final. Miren qué importante, formación permanente para obispos, superiores y responsables en los contextos locales. Otro punto es la dimensión pastoral y misionera. La Eucaristía dominical fue, es y será siempre escuela de comunión, de participación y de misión. Y de ella nos abrevamos y aparece con fuerza en el numeral 142. La catequesis debe renovarse en clave misionera, dialogante y cercana a las periferias existenciales. Y esta catequesis también es formación en la fe. Entonces debe ser una formación renovada. Recuerden que Francisco insistía mucho en la conversión pastoral. Esto está referido en el numeral 145. Y es necesario, y es una exigencia del sínodo, elaborar itinerarios formativos para los ministerios y formar acompañantes en discernimiento eclesial. No todos los que nos sentamos sabemos discernir. Hay que formar acompañantes para ayudar en el discernimiento.
y esto está presente en los numerales 75, 80, 83 y 86 del documento final. Y la formación sostiene lo que dijimos, la cultura de la transparencia, del discernimiento y de la rendición de cuentas, como figura en el numeral 80 del documento final. Hay otra dimensión importante que es la dimensión cultural y contextual. La iglesia forma en múltiples espacios: la familia, las comunidades, la escuela, las universidades, los ámbitos sociales, culturales, artísticos, como está muy bien expresado en los numerales 144 y 146. Las instituciones educativas católicas, que también terminan de celebrar su jubileo, pueden ser laboratorios de sinodalidad, donde se integren fe, cultura y valores, como bien está dicho en el numeral 146 del documento final. Y en el ámbito digital se pide acompañar y formar a quienes evangelizan y participan en comunidades virtuales, especialmente jóvenes, como figuran los numerales 113 y 149. Hay otra dimensión, que es la dimensión ética y de salvaguarda. Ya dije recién que el tema de la cultura de la transparencia es sumamente importante, y aquí se fortalece con el numeral 150 diciendo que es prioridad promover una cultura de protección y ambientes seguros en todas las comunidades. Así también se requiere una formación específica y continua para quienes trabajan con menores o personas vulnerables, sumamente importante, y de esto tenemos una experiencia de mucho dolor sobre nuestras espaldas, como figura en el numeral 150 del documento final. Y por último, la dimensión teológica eclesial, vamos a llamar, porque toda formación sinodal busca configurar la vida con Cristo y despertar la conciencia de los dones bautismales como talentos para el bien común. Numeral 141 supone la conversión de mentalidad, la conversión de la forma mentis. Numeral 147, y los procesos formativos deben integrar esa dimensión ecuménica, la presencia femenina, la inserción comunitaria y la pasión misionera. Y si hay algo muy importante, es la formación de líderes capaces de sentir con la iglesia y con el mundo, de dialogar y discernir la voz del Espíritu con otros, sabiéndose copartícipes de la única misión de la iglesia. Y antes de concluir, quiero sumar en este proceso formativo la valoración de las experiencias sinodales. Esto aparece en el último documento que se nos entregó, que son las pistas para la implementación sinodal. Cuando dicen dentro de los procesos formativos también hay que valorar las experiencias, porque las experiencias se transforman en una metodología formativa, porque nos permiten compartir, reflexionar en un clima de oración sobre lo que hemos vivido y dejando emerger tanto las fortalezas y las debilidades. Entonces, reuniéndonos en una misma mesa, compartiendo las vivencias y experiencias, podemos ayudarnos y darnos a luz, y eso forma parte de todo este recorrido formativo. Y el itinerario formativo sinodal nos conduce, por cierto, a la configuración con Cristo servidor, formando discípulos misioneros capaces de toda esta dinámica sinodal tan enriquecedora para la vida de la Iglesia, y convengamos que es un proceso espiritual, gradual, comunitario, y abarca la vida de todos. Y bueno, estamos en este proceso de implementación y tiene que tocar esto que estamos diciendo, no solo mi vida personal, sino la de todos los ámbitos eclesiales y culturales. Hasta aquí llegamos. Muchas Muy gracias bien, por la pues paciencia. no, muchas gracias a ti, Daniela. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y yo creo que un gran colofón, ¿no? A todo este curso que estamos haciendo. Yo creo que nos has dado un material que nos puede ayudar mucho.
¿eh? Nos puede ayudar mucho porque nos has puesto 8 puntos que creo que toda comunidad, ¿no? puede revisar y decir, a ver cómo estamos en este punto, en estos 8 puntos, en cada uno de ellos, y después un proceso formativo para decir, bueno, en cada uno de estos aspectos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, ¿no? A mí al menos me ha Claro, parecido, la verdad, muy, muy sugerente y muy aprovechable, ¿eh? Muy práctico para poder cogerlo, tomarlo y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en cada uno de estos puntos? ¿Qué podemos ir haciendo? ¿No? Y creo que es la manera de avanzar y es el interés que tenía también tu participación aquí, ¿no? Que nos ayudes a eso, a no solo a pensar de una manera teórica, sino a pensar de una manera concreta cómo podemos poner herramientas para facilitar esta sinodalidad. bien. Si te parece, podemos ir pasando a las diferentes preguntas que tenemos, porque sí que ha habido una serie de personas que han ido participando y preguntando. Para empezar, una palabra que has situado mucho ha sido lo de misión, ¿no? Sí. Continuamente salía esta iglesia misionera, esta iglesia en misión, la sinodalidad vinculada a la misión. ¿Qué crees que tenemos que cambiar aquí o qué conversión necesitamos para entender realmente qué es esa misión y que sepamos vincular y asociar la sinodalidad a la misión? Sí, cuando en el sínodo se hablaba de misión y bueno, todos los procesos de reflexión actuales nos invitan que para estar en ese proceso permanente de salida también tenemos que reconfigurar nuestras propias posiciones personales y por sobre todo revisar las estructuras que nos tiran hacia adentro, ¿no? Entonces, la conversión es una conversión personal, comunitaria y estructural en orden a estar en misión. O sea, la meta es la misión. Todo esto, yo lo pude entender en un momento a Francisco, ¿no? Cuando él decía, la meta es la misión. Siempre le insistía, estamos aquí porque hay un mundo que nos espera. Estamos aquí porque hay una respuesta que dar. Entonces, si la iglesia se queda solo revisándose hacia adentro, perdió el objetivo y lo constituyente, que es, si, juntos, ¿para qué? Para este proceso de responder a la realidad hoy, ¿no? Y tiene que ser algo muy dinámico, porque también a veces se escuchaba decir, cuando la iglesia termina de darle vuelta y cerrar la respuesta, ya el mundo cambió su pregunta. Entonces es un ejercicio constante de revisión y esa salida se hace en contexto, entonces tenemos que pisar territorio, tenemos que estar en contacto con nuestra gente, escuchar sus dolores, sus alegrías, y ese es el proceso de escucha al que se nos invita. La escucha nos transforma en verdaderos misioneros, ¿no? Pero bueno, hay que repensar mucho las dinámicas internas que nos están atando y no nos permiten estar en contacto profundo, encarnado en la realidad. Gracias. Hay entre las preguntas una cierta preocupación también por ese tema de la formación vinculada a la palabra, ¿no? Dice que ha habido formación real o conocemos de verdad lo que se nos ofrece detrás de esa palabra. ¿Cómo, cómo formarnos mejor para escuchar esa palabra? Es una de las deficiencias que tú ves en general, ¿no? En el pueblo cristiano es una necesidad fuerte. ¿Cómo valoras este tema? O sea, escuchar a la palabra de nuestra gente, Bueno, ¿sí? yo creo que se La refiere más a palabra la, y a las la palabra de palabras. Dios, ¿no? También Sí, al bueno, conocimiento de la hay Biblia. una práctica antiquísima que es la Lectio Divina, ¿no? Que también conlleva un método para poder percibir lo que Dios nos está diciendo a través de esa palabra escrita. Pero esa palabra también se tamiza con otras palabras, que es la de nuestro mundo, la de nuestro pueblo. Lo que pasa que aquí se pone en juego nuevamente el tema de la escucha. O sea, si yo no sé escuchar, tampoco voy a saber escuchar ni a Dios en su palabra, ni la realidad en nuestra gente. Entonces, la formación hoy, pero la más fuerte es la formación en el arte de la escucha, aprender a escuchar, aprender a dialogar y que esa escucha realmente afecte y me cambie y que me libere de todos los prejuicios que no me permiten renovarme o revisar algunas cuestiones que hacen que no pueda estar en contacto con la realidad que me habla y donde también hay signos de Dios, signos de los tiempos y de los lugares que aún siguen circulando en esta realidad y que afectan mi modo de pensar, ¿no? Pero tengo que descubrirlos, tengo que escucharlos.
pero la lección es sumamente importante también recuperarla como una práctica, la lectura orante de la palabra. Ujú. Muchas gracias, ¿no? Esa invitación, ¿no? A la lectura orante y a formarnos, ¿no? En temas bíblicos para comprenderlo bien, pero a la vez mantener una oreja en la realidad, ¿no? No puede ser Sí. ajeno. Bueno, el obispo Angelelli de Argentina, Beato, decía, un oído en el pueblo y otro en el evangelio. O sea, siempre ambos oídos tienen que estar tocando esos dos territorios, ¿no? Sumamente Claro. importante. Sí, sí. Vamos con más preguntas, ¿no? Veo que la gente se está animando a preguntar. Hay alguien que pregunta también que dice, hay muchas personas que se acercan a la iglesia simplemente pues a recibir sacramentos, ¿no? ¿Cómo podemos animar a estas personas para hacerles ver que su participación también es importante, para que den un paso más? O también a aquellos que consideran que para dar más pasos se necesita que el sacerdote del visto bueno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para cambiar estas dinámicas? Invitar a unos y a otros animarles a, a que puedan asumir, ¿no? Su responsabilidad y su papel real. Sí, primero tenemos que lograr que nuestras comunidades, parroquias, vivan la sinodalidad desde todo esto que estuvimos planteando, ¿no? Porque la participación implica ser una iglesia de puertas abiertas e implica conectarse con lo diferente que me molesta. Entonces muchas veces nos hemos acostumbrado solo a participar pasivamente y a recibir. Hoy, yo insistí muchas veces que hoy el tema pasa por el protagonismo. Yo soy sujeto eclesial de esta iglesia, entonces necesito poder participar. Pero hay algo importante, yo no sé si está en las pistas o en el documento final, como diciendo, por eso es sumamente urgente la formación, porque a veces los laicos dicen, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a participar si yo no entiendo, no sé nada o no tengo las palabras para poder expresarme? Entonces queda como se autoexcluye, ¿no? Se automargina, pero es porque no hemos tampoco ofrecido esa posibilidad de participación. Y en esto estamos un poquito flojos, ¿no? Porque por lo que voy escuchando ya en algunos lugares ni se ha escuchado la palabra sinodalidad, entonces menos la participación. Mm. Y sí, yo creo que es un trabajo todavía hacer, ¿no? También por Sí, eso una de las funciones de este curso era intentar darlo a conocer e invitar a gente, a personas a que lo den a conocer, ¿no? Los vídeos exacto. que iremos colgando son para eso, para compartirlos. De hecho, ya tenemos bastantes visitas, ¿eh? En algunos de los vídeos ya hay más de 800 personas que lo han visto. Bueno, es una manera de intentar Sí. hacer llegar, ¿no? Continuamos con algunas de las cosas que tú has dicho. El tema de la formación, insistías ahora, ¿no? Y sí que hay varias personas que dicen, bueno, pero para eso la formación hay que tener una mente muy abierta, ¿no? Y igual tenemos que cambiar también este aspecto, tenemos que ser capaces de abrir nuestras mentes a algo nuevo. Necesitamos más formadores. ¿Tenemos suficientes? ¿Cómo podemos trabajar este tema? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que podemos hacer? O sea, espacios para la formación los hay y muchos. Hay que tener también interés de poder participar de ellos, pero hay que ser muy flexibles porque nosotros tenemos muchos patrones mentales que nos han marcado en el tiempo, ¿no? Que hemos adquirido en el tiempo por una formación precedente y bueno, hoy se nos pide otra apertura, entonces la necesidad de descargar esos patrones mentales, que es lo que leíamos como conversión de la forma mentis, que es lo más difícil, porque dialogar con formaciones diversas, sea por la historia personal, familiar, eclesial que he recibido, a veces no es fácil, ¿no? Pero creo que formadores los hay, lugares para poder profundizar en toda esta dinámica encontramos en este momento en la iglesia, pero también yo invito a una autoformación, ¿no? Que es a través de la lectura, bueno, la posibilidad que ustedes dan revisitando estos vídeos, pero hay una necesaria autoformación continua y también la referencia a algún centro de formación online o presencial que me ayuden a poder visitar eh, esa forma que tengo introyectada en mi cabecita y que no me permite pensar en la novedad de una iglesia a otra. ¿Mm?
en este tema también de la formación hablabas, entre otras cosas, de la formación digital. Y hay alguna Sí. persona que dice, no, no hay riesgo de dejar a algunos fuera si nos centramos mucho en la formación digital, ¿no? Alguno igual se autoexcluye antes de tiempo. ¿Cómo solucionar esto, ¿no? Ha de ser un apéndice, ha de ser un tema importante. Hemos de invitar a que la gente entre en este mundo digital o lo que es lo que A ver, queríais expresar, ¿no? Cuando hablabais de todo esto. Es un tema importante porque el sínodo lo trabajó, ahí hubo presentes en el sínodo dos rostros de un laico y una consagrada relativamente joven que están abocados a toda esta tarea, se vivió el sínodo digital, lo que hay que seguir haciendo es purificando la propuesta como tal, ¿no? Yo en un momento dije, no solo por aparecer en una pantalla o estoy evangelizando o llevando una propuesta realmente que me ayude en este proceso de crecimiento, pero hoy el mundo al mundo de los jóvenes casi que se entra por allí. Entonces tenemos que también ser muy abiertos y bueno, esto también va de la mano de la pregunta anterior, ¿no? La conversión de mi forma mentis. Nosotros no hemos sido entrenados en ese mundo, hacemos lo que podemos ahora, pero sabemos que los jóvenes lo tienen como posibilidad para allí hacer también un camino sinodal, pero habrá que acompañarlos con otra cuestión que no sea solamente lo digital, ¿no? Sino también la lectura, el encuentro con otros, el cara a cara, la discusión, el discernimiento, el expresar los sentir pensares, las experiencias. Creo que eso también tenemos que ayudar a que los jóvenes puedan tener participación real y vital en otros espacios eclesiales y no solo a través de la pantalla, pero no podemos dejarlo de lado. Claro, es una realidad, ¿no? Que está ahí y por lo tanto habrá que saber compaginarla. Exactamente. Nos pregunta una persona también, dice, cuando has hablado de transparencia, que es uno de los puntos que decías, Sí. ¿no? La necesidad de una evaluación, la necesidad también de la transparencia, dice, ¿exactamente a qué te refieres con transparencia? ¿Hasta dónde tiene que llegar esta transparencia? ¿Cómo se puede ser más transparentes? Lo que pasa que la transparencia protege, como decía, a la comunidad del secretismo o de esas actitudes abusivas. Entonces la transparencia también toca la cuestión económica, o sea, rendición de cuenta y transparencia. Nosotros sabemos las cuestiones de abusos económicos que ha habido también en nuestra iglesia. Entonces, un llamado a poder, a no esconder, a saber rendir cuentas, a saber hacer presupuestos, a saber decir en qué invertimos el dinero. Entonces creo que era uno de los puntos también bastante álgidos porque no estamos tan acostumbrados a esto o mantenemos a veces nuestras parroquias con la libretita del almacenero, pero hoy sinceramente se precisa otra modalidad, ¿no? Entonces la transparencia es decir, no tengo nada que ocultar. Esto es lo que entra, esto es lo que sale, esto es lo que hemos realizado en esta obra, hemos invertido en esto, o sea, no tengo nada que ocultar. Entonces es un tema que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Y también, bueno, que mi transparencia sea testimonial a la hora de hablar, de poder ayudar a otros en su propio crecimiento, ¿no? O sea, es como una coherencia de vida, ¿no? Por eso se liga a la rendición de cuentas. Ujú. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta, no sé si es un poco más personal o así, que dice, bueno, ¿cuánto hay de obligatorio en esta implantación sinodal, ¿no? Tú que estás viendo realidades, que te vas moviendo, ¿ves que hay un cierto voluntarismo en poder empezar esto? ¿Hay un deseo real? ¿O es un plan para hacer sí o sí? ¿O ves que sí que se dan pasos, que no se dan pasos? ¿Cómo ves este tema? ¿Tirará para adelante? ¿Cómo lo intuyes? O sea, yo sé que esto no tiene marcha atrás, o sea, porque fue un sentimiento muy fuerte en la misma asamblea sinodal, valoro muchísimo toda la propuesta del Papa Francisco, cómo nos ha ayudado. Y la verdad que cuando lo miraba a Francisco yo decía, claro, este hombre lo que está haciendo es devolver a la iglesia al Evangelio, o sea, devolverla a Jesús y al Evangelio, porque nos despistamos bastante, ¿no? Entonces, no hay marcha atrás. O sea, cuando uno quiere aferrarse al Evangelio, eso siempre es una mirada esperanzadora para vivir mejor todavía, ¿no?
Y por otro lado, yo en la asamblea sinodal última, que los primeros días fueron bastante duros, como que no avanzábamos, parecía como que a veces íbamos un poquito para atrás, a mí me entró como un cierto temor y recibí un mensaje muy bonito de un sacerdote dominico que me decía, Daniela, tranquila, pase lo que pase, este es el camino. Entonces yo creo que nace de un convencimiento personal. Yo siento que este es un camino, que no hay marcha atrás. Ahora, hay lugares, como te dije, que nada. Hay gente que Ujú. te dice, hermana, jamás escuché la palabra sinodalidad en una homilía en mi parroquia. Nada. O sea que si los pastores no abrazan la sinodalidad como este modus vivendi et operandi, y bueno, será el pueblo de Dios de a pie el que se tiene que poner realmente firme a querer vivir este estilo, pero unos dependemos de los otros. Entonces es la iglesia toda la que tiene que abrazar. Aguardamos a que el Papa León nos siga animando y nos siga tirando hacia adelante. Yo creo que ahora el jubileo de los equipos continentales que me tocó participar, noté que hay todavía mucha vida y experiencias fuertes, hay deseo, pero depende de cada diócesis, arquidiócesis, instituciones. Aquí en América Latina, gracias a Dios, estamos trabajando muchísimo, pero bueno, no todo lo que reluce es oro. Algunos lugares lo harán mejor, otros no tanto, pero no hay vuelta atrás y pase lo que pase, este es el camino, porque es un camino de evangelio. Como empezó Jesús, como vivió Jesús, a eso estamos invitados nosotros. Ujú. Y es interesante nuestra propuesta de formación que tú nos estás proponiendo, que es una formación integral, ¿no? Donde hay Sí, diversos aspectos que hay que tener en consideración, que en el fondo es lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano precisa y necesita de una economía, precisa de una formación teológica, precisa de una formación humanística, ¿no? Y compaginarlo todo. exacto. Al final, en la última diapositiva tú ponías esa formación de liderazgo, ¿no? Yo creo que por mi experiencia Sí, la formación de liderazgo se entiende y se ha trabajado más en América Latina y quizás en Europa no lo hemos trabajado ni la entendemos tanto, ¿no? Cuando se habla de esa formación en liderazgo, formación en líderes, exactamente a qué estás invitando, sí, ¿no? estoy invitando a la formación de formadores, a la formación de acompañantes y de facilitadores. Porque, por ejemplo, ponemos sobre la mesa la importancia de la conversación en el espíritu, pero no porque nos sentemos cinco vamos a llegar al cometido que nos proponemos. O sea, es importante la facilitación, el acompañar al grupo, el brindar como esa ayuda necesaria para que el discernimiento se despliegue, ¿no? A ver, hay grupos que ya lo hacen porque, bueno, vienen haciendo un camino, realizando, perdón, un camino y les sale poder tener como esa guía ya que nace con ello, ¿no? O sea, hay una guía personal que va ayudando al grupo, pero hay otros, yo que trabajo con la vida religiosa y se busca mucho toda esta experiencia, a veces no resulta bien la conversación en el espíritu porque se adolece de formación. Y de nada vale que yo me pare y diga, bueno, estos son los pasos A, B, C, D, y ya nos sentamos y creemos que estamos haciendo, viviendo el método y discerniendo. Entonces, el documento final habla mucho de la formación de los acompañantes, que en el sínodo se conoció bajo el término facilitadores, ¿no? Pero también formar para la escucha, formar para tantas cuestiones que aquí en esta horita que hemos compartido se han asomado, ¿no? Y que son sumamente necesarias, dimensiones propias de esta vivencia sinodal. Claro, en el fondo es una invitación también a nuevos ministerios eclesiales, ¿no? O sea, que la Exacto, sí, gente pueda abrirse y participar de nuevos ministerios pues, de acogida, de escucha, ¿no? Que exacto. decías. Sí, sí, de acompañar a personas con Mm, diversas situaciones, en fin, a las familias, a los jóvenes. Uno tiene que formarse para eso. Y la transversalidad siempre deberá ser la sinodalidad, ¿no? claro. ¿Hay algún comentario más? ¿No? Alguien dice, los obispos podrían obligar a los párrocos a trabajar en sus parroquias en el sino de la sinodalidad, como hacen con otras obligaciones. Pues claro, en principio el documento ya invita, ¿no? Que en todas las diócesis haya un equipo, ¿no? Se trabaje desde la sinodalidad. Hay obispos que están implantando equipos, otros no. Lo que tú decías son cosas que cuestan.
Y quizás por eso la importancia que tú decías también de la formación de todo el pueblo de Dios, ¿no? Desde el laicado para ir tirando y no esperar solo a los obispos. Pero bueno, en Exacto. principio se tendría que hacer, ¿no? Los obispos tendrían que impulsar y teníamos que animarles a nuestros obispos a que lo hicieran. Sí, en un momento yo dije que bueno, que hay una necesaria formación de los obispos para que puedan asumir mejor su compromiso, ¿no? Y ejercer su autoridad con estilo sinodal. Ahora, la obligación no nos lleva a ningún lado. El primer convencido tiene que ser el obispo, partamos por ahí, ¿no? Que es el que va pastoreando. Pero bueno, yo igual digo, si no viene de ahí, vendrá de nosotros. Entonces tendremos que seguir fortaleciendo nuestros procesos formativos para poder hacer vida a esto que realmente lleva un tiempo y un camino precioso, ¿no? De tantas energías, tanta vida puesta ahí en ese discernimiento de nuestras asambleas sinodales. Mm. Mm. Y que es un tema también que va más allá, ¿no? De la iglesia incluso. Hay un comentario de una persona que dice, bueno, el trabajo en una ONG laical y vamos incorporando a personas, también supuestos usuarios de nuestra labor, al equipo directivo, ¿no? De manera que trabajemos conjuntamente. Bueno, estas experiencias también que se están dando, también hablan de esa necesidad sinodal y nos invitan a dar pasos nuevos en la iglesia, ¿no? Es que eso es lo que te hace ver cómo estamos un poquito atrás, ¿no? Porque cuántas experiencias empresariales manejan la mesa circular, el diálogo, sacan las mejores competencias de sus empleados para poder visualizar el horizonte de la empresa futuro. Y nosotros recién como que lo vamos descubriendo, ¿no? Entonces uno dice, a ver, tenemos que aprender también de lo que vive nuestro mundo, de tantas realidades que nos dan luces, y eso es muy importante. Ujú. Sí. Una última pregunta, bueno, de momento es última pregunta, es alguien que dice, bueno, yo necesito una ayuda concreta, ¿no? ¿Me puedes dar alguna pista para realizar una catequesis sinodal, ¿no? Cuando hablamos de eso, de una catequesis, que la catequesis ha de ser sinodal, ¿qué quiere decir que ha de ser sinodal la catequesis? Y, o sea, la catequesis sinodal es que tenemos que formar en todo esto que acabamos de decir, ¿no? La capacidad de la participación, de la escucha en una espiritualidad de apertura, de inclusión, de respeto al otro, de aceptar la diversidad, de aprender a discutir sin imponer. Es decir, todo esto que nos hermana y que nos hace pensar en esta búsqueda juntos de cómo dar pasos, de cómo caminar, bueno, todo esto tenemos que implementarlo también en esa experiencia de formación en la fe, ¿no? En la catequesis. Y tendremos que ser muy creativos para bajarlo a los niños, a nuestros adolescentes. Por ejemplo, conozco en Colombia la casita sinodal, es una casita que acoge a niños en situación de mucha vulnerabilidad y allí quienes les colaboran les enseñan a escucharse, a dialogar, a valorarse, o sea, todos los aspectos sinodales los van aterrizando a esa experiencia vital de estos niños. Entonces, el día que crezcan, supongo que tendrán otra actitud frente a la vida, porque la vida hoy les está presentando una crudeza muy grande. Entonces los van formando para esa capacidad de aprender a caminar con otros y no sentirse excluidos ni de la acera del frente. Mm. Ujú, claro. Muy bien, pues aquí hay algunas personas, ¿no? Que van poniendo también comentarios, te van agradeciendo, tu Gracias. exposición. Alguien dice, yo me quedo con una de las frases que ha dicho Daniela, este es el camino, no hay marcha atrás, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Sí. Este es el camino y tenemos que seguir adelante. Y yo creo que ahora nos toca a todos, pues, ir pensando qué hacer en ese camino. Nosotros aquí Ujú. hemos ofrecido, pues, 4 sesiones formativas para trabajar el tema. Hay que pensar cómo continuar, ¿no? Desde el centro sí que vamos a hacer una sesión más pensada en las diócesis catalanas. Alguien pregunta por eso, ¿no? El siguiente tema lo haremos desde otro Zoom. Si alguien está interesado, aunque no entiende el catalán, pues puede intentar también participar, pero sí que sería interesante, o la idea podría ser ver cómo en nuestro espacio podemos generar esa quinta sesión. Nosotros lo que haremos será, lo que hemos hecho ha sido contactar con alguna diócesis catalana y las personas que ven el tema de la sinodalidad que nos puedan explicar, que nos puedan decir cómo,
cómo lo van haciendo, qué es lo que van haciendo. Pero sería interesante que cada uno en su espacio, en su diócesis, pudiera generar, ¿no? O preguntar qué estáis haciendo, cómo podemos colaborar, qué más se puede hacer, de tal manera que podamos continuar sumando y participando, ¿no? Porque si este es el camino, pues a por él, ¿no? A tope y intentarlo, ¿no? Así es, Sí, sí. a Bueno, intentar. Daniela, yo creo que más o menos, ¿no? Estamos por la hora, hemos ido Bien. viendo las preguntas y los comentarios. Y yo repetirte nuevamente que muchas gracias, ¿eh? Gracias por tu exposición, por tu amabilidad para poder participar de este curso y por todo lo que nos has ofrecido, que ha sido mucho. Con muchas ganas también de volver a ver el vídeo, ¿no? Cuando lo colguemos, ya sabéis que tardamos unos días, pero la semana que viene ya estará colgado. Para las personas que no tengan claro dónde está el vídeo, es muy fácil, entráis en YouTube, ponéis Cristianismo y Justicia y allí os suscribís al canal de Cristianismo y Justicia. Y allí iréis viendo todos los vídeos que tenemos, pero ahora nos interesa especialmente pues estos vídeos sobre la sinodalidad. Para quienes no nos conocíais a Cristianismo y Justicia, pues ya nos habéis conocido un poco, mirar en nuestra web lo que vamos haciendo y seguimos en colaboración, intentando pues, ofrecer nuevas posibilidades, nuevos cursos y también escuchando a lo que vosotros necesitáis o nos vayáis pidiendo. Y en la medida de nuestras posibilidades, si lo podemos hacer, pues adelante. Siempre contamos con gente de la casa y con gente o con amigos, ¿no? Que no son directamente de la casa, pero con los cuales hay una sintonía. En este curso hemos visto que ha participado diferentes personas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Daniela, ¿no? Que yo creo que físicamente tú no has estado nunca, ¿no? En nuestro centro. No, 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 ¿no? nunca. Pero sí No, que hay una sintonía porque somos iglesia, porque queremos claro, construir reino, porque vamos haciendo lo mismo y tenemos que sumar fuerzas. Y la sinodalidad también va de esto, ¿no? De aprender unos de otros, de ver quién está haciendo qué, en dónde y aprovechar lo que tenemos, ¿no? exacto. Que yo creo que al final eso es fundamental. Igual yo no sé todo, no lo puedo saber todo, igual tú tampoco, pero juntos podemos ir creciendo y podemos ir haciéndolo, ¿no? Y podemos seguir para adelante. Muy bien, pues si os parece lo dejamos Manu, aquí. te Sí. voy a mandar la presentación por si alguien la quiere. Sí, Entonces, sí, alguno lo ha pedido, yo te lo iba a pedir luego, pero mucho ya gusto. aprovechamos y lo Sí, anunciamos ya. Sí, sí. Y lo dicho, ¿eh? Cualquier cosa tenéis nuestro contacto, podéis contactar con nosotros. Y no, Daniela, pues un placer estar gracias, contigo. Y gracias. es un inicio, ¿eh? Una vez que contactamos, pues es un inicio para seguir pensando juntos en lo que haga falta y que también vosotros nos podéis decir, mira, pues queremos más o queremos continuar o queremos una cosa sobre tal tema, ¿no? Pues aquí estamos a vuestra disposición. Muy bien, pues que os vaya bien. A los que seáis del ámbito catalán, igual a los que queráis, os podéis añadir a la siguiente sesión, que ya os enviaremos el nuevo link de Zoom para esa sesión. Y los que no, pues ya pensaremos, ¿no? Juntos qué podemos continuar haciendo. Pues Bien. muchas gracias a todos por la participación en este curso y ahora a volver a ver los vídeos y a difundirlos para que llegue a muchas personas. Muchas gracias y un abrazo a todos. Adiós, gracias.